Muy buenos días. Nos encontramos en un nuevo programa del Club de los Poetas Muertos. Hoy tenemos en el programa a una excelente profesional que nos va a hablar sobre la tartamudez desde otro punto de vista. Ella se llama Angélica Bernabé y para mí es todo un placer contar contigo, Angélica, en el Club de los Poetas Muertos. De hecho, te felicito por la gran labor que realizas. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación también. Y bueno, felicidades a ti también por ese trabajo que haces en invitar a diferentes especialistas en el área para seguir contribuyendo en el conocimiento en la sociedad. Así que gracias a ti también. Aunque te conoce muchísima gente, pero te voy a presentar para aquellas personas que todavía no tengan un conocimiento sobre ti. Angélica Bernabé es una persona que tartamudea y aparte es la directora del Centro Especializado en Tartamudeo. Es terapeuta de habla y lenguaje por la Universidad Estatal de Michigan, Estados Unidos, donde trabajó como asistente de investigación en el laboratorio de tartamudez de la universidad. Eh, Asimismo, está cursando un doctorado en la Universidad Estatal de Florida, donde trabaja en el laboratorio de investigación de tartamudez y brinda clases a estudiantes de pregrado. Angélica se dedica a la formación de profesionales, habiendo capacitado a terapeutas de habla en más de 30 países, incluyendo instituciones tanto en Europa como en diversas universidades de Estados Unidos. En el año 2022 recibió el premio al clínico de la Organización Mundial de la Tartamudez y Clattering por su contribución al apoyo de personas hispanas que tartamudean. Quiero decirte desde el programa que para nosotros es un lujo, pero un lujo poder contar contigo, porque yo te puedo decir que pese a que te sigo mucho, el hecho de tenerte aquí presencialmente ya supone mucho. Gracias, gracias. Mientras leías mi biografía se me ponía la piel de gallina y dice, ¿eso soy yo? ¿Eso soy yo? Sí, sí, Ah, sí. Es que que gracias. eres una persona que, bueno, has cultivado muchísimo tu formación y, y eso uno no se va dando cuenta hasta que efectivamente se lo van diciendo. Y entonces Sí, cuando se ve todas las cosas que la piel de gallina. Pero gracias, gracias por las palabras también. previamente, antes de tratar el tema, me gustaría, me gustaría preguntarte qué fue lo que te llevó a especializarte en tartamudez. Am, bueno, yo soy una persona con tartamudez y desde niña comencé a tartamudear desde que era bastante pequeña y pues mi familia claramente vio que no podía decir las palabras como ellos esperaban que las diga, entonces me llevaron con diversos profesionales que con la mejor intención del mundo, creo yo, intentaron apoyarme, pero lamentablemente el conocimiento al español siempre se demora mucho más tiempo en llegar porque todo el conocimiento sale primero en inglés. Entonces, pues fui a diversos terapeutas, habré ido como a 4 o 5 terapeutas de habla en Perú eh, y lamentablemente no, las cosas que me enseñaban, yo luego cuando entré al área, pues eran bastante desactualizadas. Recuerdo que me hacían masticar cosas, me hacían soplar, cuando intentaban trabajar el habla directamente, lo hacían desde un enfoque de, sentía como que el terapeuta que quería curarme, quería... Estaba desactualizado. Sí, sí, bastante. Y yo me acuerdo que en secundaria ya llegó un punto en el cual yo conversé con mi familia y les dije, estoy harta de ir a terapeutas de habla, no quiero saber nada de terapeutas de habla, no quiero que me lleven, no quiero ninguna terapia más, estoy cansada, etcétera. Y pues mi familia lo respetó y
durante un tiempo no se habló de ese, bueno, bastante, un año, 2 años, no recuerdo. Ese fue un tema tabú, hasta que yo ya estaba por entrar a la universidad y yo misma empecé a sentir y dije, ¿qué hago? Necesito, en ese entonces yo pensaba, necesito solucionar este tema para que entre a la universidad y esté feliz y pues pueda, porque bueno, desde chica mi familia siempre me decía, la universidad es importante, de eso tus estudios, de eso va a depender tu futuro, etcétera. Y yo ahí, yo decía, ¿cómo voy a participar en clase? Y efectivamente, los 2 primeros años de universidad yo nunca levanté la mano para participar. Eh, y ahí fue cuando pues dije, bueno, no encontré algo en no sé, luego de 4 o 5 terapeutas, decidí yo sola empezar a leer, empezar a ir a conferencias. Y al final lo que pasó conmigo fue que fue un poco más, siento que yo logré sentirme bien conmigo misma, con mucho trabajo que hice. Yo sola iba comprándome libros, iba uniéndome a clases. Yo recuerdo que estaba en los primeros años de la universidad y yo conversaba con mi familia y les decía, no me den regalo de cumpleaños, no me den regalo de Navidad, pero inscríbanme por favor a este curso de tartamudez o no me den, no sé, ningún regalo, cómprenme este libro por favor, quiero que este libro sea mi regalo de cumpleaños, Navidad. Y así era como empecé a leer y ir a cursos. Eh, Hasta que ya luego fue como, esto es lo que quiero hacer siempre y por eso mucho de mi trabajo es traer información actualizada del inglés al español. Eh, ¿Tienes alguna anécdota que te haya sucedido como especialista en esta área? De hecho, antes que sea ya, antes que empiece a trabajar con el tema, de hecho cuando me dijiste esa pregunta, lo primero que pensé fue, recuerdo la vez que dije voy a ser terapeuta de habla. Yo no sabía que era, pese a que había ido con 4 o 5 terapeutas de habla, yo no, en ese entonces pues tenía, no sé, 14 años, 13 años, mi mente no había conectado que existe una carrera universitaria de 5 años, 4 años, no sé, em, solamente para eso. Y yo recuerdo que un día llegué del colegio, estaba, no me acuerdo qué comentario me habrán hecho en el colegio o si no pude exponer. Me acuerdo que algo fue que me pasó con mi tartamudez y recuerdo que llegué al colegio y me la pasé encerrada en mi cuarto, en mi cama, llorando, eh, porque me sentía súper mal, quería pues, que se vaya esto. Y en eso entró mi mamá a mi cuarto y pues ahí me intentó calmar un poco, claramente yo también estaba súper triste, imagínate ver a tu niña de 13 14 años llorando porque pues algo pasó en el colegio. Y al terminar la conversación, yo ya cuando ya no estamos riendo, etcétera, recuerdo que mi mamá me dijo, ¿y por qué no estudias terapia de habla y lenguaje? Y yo dije, ¿ah? Y fue ella la que me dijo, tal vez si estudias esto, tú te vuelves terapeuta y puedes apoyar a otras personas como tú. Claro. Y yo me quedé en silencio y solamente le dije, sí, está bien. Y mi mamá dijo, bueno, pero mi mamá diría, pues bueno, se le pasó. Y me acuerdo que esa noche, cuando ella se fue de mi cuarto y me quedé mirando el techo, mi mente empezó a volar y mi mente empezó a decir, esto es lo que quiero. Esto quiero ser terapeuta de habla, quiero apoyar a otros, etcétera. Y en realidad, incluso me recuerdo que en esa conversación ella me dijo, si tú quieres, nosotros podemos hacer el esfuerzo, ver si puedes irte al extranjero, si encontramos algunas universidades que sean buenas, etcétera. Y yo tenía 14 años. Pero desde entonces ya ella me empezó a meter este bichito de, puedes ser terapeuta, tal vez puedes irte al extranjero. Y pues al final descubrí que sí, que en realidad sí era lo que quería hacer. Fíjate, y te has convertido en una grandísima profesional.
para, para ver, para ver hasta dónde has llegado, ¿me entiendes? Teniendo esa dificultad, ¿sabes? Y eres una gran profesional de, de, de esa misma, de esa misma dificultad. Te quiero decir que nunca nos pueden decir que no, porque el no existe, Sí, y a veces todo comienza desde una mala experiencia. efectivamente. Siempre de lo negativo se suele decir que hay que sacar lo positivo y hay que Sí, aprovechar todo lo malo que nos ha pasado para coger y, y sacar siempre lo mejor. exacto. ¿Cómo, ya hablando de tartamudez, Angélica, cómo se siente una persona que tartamudea? Perdón. Bueno, em, la tartamudez, siento que esa es la parte en la que voy a empezar a hablar como una hora y estoy diciéndole a mi mente, a ver, anda al grano. Am, Cuando me preguntas eso, tenemos este lado de la tartamudez, de cómo nos hace sentir y de que sí, efectivamente muchas veces nos puede hacer sentir con vergüenza, incómodos, em, no queremos salir porque tenemos miedo que nos vean tartamudear. Pueden haber muchas series de sentimientos, emociones, pensamientos que no se van a sentir tan cómodos porque justamente vivimos en una sociedad que no acepta. Y pues cuando salimos y estamos frente a otros y tartamudeamos, nos vamos a encontrar con caras de incomodidad, con comentarios que pueden ser incómodos. Esto claramente no depende de si hay una buena intención o no. Igual eso puede hacernos sentir incómodos. Eh, pero claro, uno vive en una sociedad que todavía no termina de conocer qué es esto y hay muchos estereotipos. No es el caso de todos, existe una comunidad de personas con tartamudez de la cual yo me siento parte, que nos sentimos súper felices, tranquilos con este tema. Si me preguntas cómo te sientes con tu tartamudez, yo digo, me siento increíble, este es mi motor que me ha llevado a hacer cosas que nunca me imaginé. Hay una comunidad muy grande también que se siente bastante orgullosa y que incluso a veces cuando se presentan en conferencias en Inglaterra, etcétera, ellos dicen, soy una persona que tartamudea con orgullo. Em, es un poco más desde el lado del impacto, cómo uno se siente, piensa, actúa, etcétera. Pero si nos vamos un poco más a la definición de la tartamudez durante mucho tiempo ha sido definida desde la mirada de quienes no tartamudean, es decir, personas de afuera miran a una persona tartamudear y escriben lo que ven y en base a eso hacen una definición. Así es como salió la definición de la tartamudez: es un trastorno de la fluidez que se caracteriza por repeticiones, prolongaciones, bloqueos, etcétera. Sin embargo, ya cuando hace unos años, y bueno, viene desde mucho antes con Perkins, pero desde hace un tiempo fue como, a ver, esto es lo que se ve. ¿Por qué no le preguntamos a las personas con tartamudez qué es la tartamudez para ti? Una pregunta súper básica que nadie se le había hecho antes. Y cuando se les preguntó, eh, ahí fue que se descubrió que que la tartamudez en realidad no es eso que se ve, lo que se ve es una respuesta a la tartamudez y la tartamudez es la sensación interna de pérdida de control en el habla, donde la persona sabe lo que quiere decir, pero cuando quiere expresarse, las palabras se les quedan atoradas y no les salen como les gustaría. Entonces la persona siente una sensación interna y cuando quiere hablar, siente que la palabra no le sale y que hace fuerza. Y cuando uno fuerza es que aparece todo lo que se ve. La tensión física, los bloqueos, repeticiones, prolongaciones. Por eso siempre decimos, la tartamudez no son los bloqueos, repeticiones y prolongaciones. Eso es el resultado de la persona reaccionando a la tartamudez, que es esa sensación interna. Entonces, ¿qué es la tartamudez o cómo se siente? Pues bueno, se siente como una sensación interna de que no puedes continuar. Escuché en una conferencia hace un tiempo a una autora bastante conocida que se llama Shelley Jo Craft y ella decía, ¿a qué te refieres con sensación interna? Y ella ponía un ejemplo de, por ejemplo,
¿qué es lo que sienten las personas los segundos antes que estornuden? ¿No sienten como algo internamente en el cuerpo? Entonces, eso es un ejemplo un poco para poner de forma más concreta que uno se refiere con sensación interna. Claramente, estornudar y tartamudear son cosas completamente diferentes, pero a eso se refiere con esa sensación interna que uno simplemente siente por dentro. Entonces, por un lado es eso, y por otro lado también es mucho este estigma, etcétera, que hace que uno se sienta de muchas formas, incluyendo incomodidad, etcétera. Pero bueno, también existe otro grupo que para ellos, incluyéndome la tartamudez, es algo más de nuestra vida y ya. Angélica, ¿a qué miedo se enfrenta una persona que tiene tartamudez? Creo que uno de los principales temores es el miedo a tartamudear, lo cual es completamente comprensible. Obviamente, uno tiene miedo a tartamudear porque cuando lo hace, la sociedad te castiga. La sociedad te mira mal, la sociedad te quiere corregir, la sociedad apunta o señala que hay algo malo en ti y recibes mensajes constantemente de que hay algo malo en ti que necesita ser eliminado. Y como la tartamudez no puede ser eliminada, pues genera una frustración enorme en la persona, y puede generar esta lucha constante contra una parte de uno mismo que pues va a estar ahí con uno. Entonces, puede llegar a ser bastante complicado este miedo a tartamudear porque finalmente el miedo paraliza y hace que también uno deje de hacer cosas que le gustaría hacer y justamente las deje de hacer por miedo a tartamudear y las reacciones que eso conlleva. ¿Tú crees que la sociedad eh, tiene un desconocimiento sobre lo que es la tartamudez? Sí, definitivamente. Hay sociedades, siento yo, que llevan muchos más años de trabajo de crear conciencia sobre este tema, lo cual pues claramente eso facilita a sociedades en las que son un poco más abiertas a aquellos que se sale de la norma, ya sea tartamudez, ya sea autismo, TDAH, etcétera. Sociedades que son mucho más comprensibles. Hay otras sociedades en el mundo en donde es mucho más difícil también. Eh, Hay temas culturales ahí también. Eh, pero en líneas generales, si hablamos un poco de la cultura hispana, en este caso, definitivamente sí hay todavía muchísimo trabajo que hacer ahí. Y por eso es tan importante que nuestro trabajo como profesionales esté guiado a que creemos cosas o facilitemos que las personas con tartamudez puedan vivir tranquilas en una sociedad que las respete. ¿Y cómo se le puede ayudar a una persona que padece de tartamudez? Para aquellas personas con tartamudez, desde el lado de, creo que lo divido un poco entre desde el lado clínico y desde el lado de la persona en la sociedad. Si comentamos sobre la persona en la sociedad, en realidad la mejor forma de apoyar es simplemente hablando con las personas con tartamudez como hablamos con las personas que no tienen tartamudez. Simplemente continuar el contacto visual, no interrumpir, esperar hasta que la persona termine sus frases, tratarla con respeto, tratar a una persona con tartamudez como tratamos al resto, Yo desde el creo que lado de ella yo- también. Y, perdona, y para terminar esa parte, y ahí me refiero un poco más a aquellas conversaciones que tenemos en el día a día. Si ya hablamos de manera más institucional, claramente un colegio sí tiene que dar facilidades para las personas con tartamudez que tal vez requieran un poco más de tiempo en las exposiciones, etcétera. Pero bueno, un poco en ese lado de esta flexibilidad a nivel institucional, pero a nivel más de día a día es básicamente tratar a las personas tartamudez como conversamos con aquellos que no lo hacen. la falta de paciencia tiene mucha culpa, ¿no? Sí, también siento que es porque vivimos en un mundo en el que todo es rápido.
Tiene que ir rápido al trabajo, tiene que volver rápido a la casa porque uno tiene que hacer cosas siempre rápido. Em, Eso también cambia entre cultura a cultura, etcétera. Pero, pero sí, en líneas generales creo simplemente cuando sea necesario, dar un poco más de tiempo y en realidad a nadie mata dar unos, no sé, unos segundos más. ¿Cierto? Lo importante es, yo siempre digo que lo importante es el mensaje, no la forma de transcribirlo. Sí, tal cual. Y creo que eso también tiene que ir mucho para el lado de los terapeutas de habla también. Eso es una parte en la que lucho bastante, porque es muy fácil encontrar mensajes contradictorios, es muy fácil encontrar nuevamente colegas bien intencionados, pero que en su práctica clínica, por un lado en Instagram te dicen, acepta la tartamudez, es el mes de la concentración, y por otro lado te dice, este niño y felicita al niño cuando el tartamudeo disminuye, por ejemplo, en lugar de tomarlo como un cambio natural, que el tartamudeo a veces sube, a veces baja, etcétera, como sí, dejó de tartamudear, en lugar de tomarlo como que sí, como un cambio natural que tiene el habla, etcétera. Pero luego en Instagram, creemos conciencia, que se acepte esta condición, y una vez como, a ver, seamos congruentes también, ¿no? Eso es algo en lo que, verdad, creo que falta muchísimo trabajo también. Creo que si uno entra en esta línea de, oye, voy a trabajar para que la sociedad acepte la tartamudez, pues también tiene que ser congruente con eso en su práctica clínica. Porque finalmente la persona también tiene que sentirse bien consigo mismo. En terapia, por ejemplo, trabajamos mucho en que la felicidad no dependa de cuánto tartamudeo haya. Esto no significa que no se pueda trabajar con la tensión física, porque claro, la persona te dice, me siento incómoda, tengo mucha tensión física en el rostro, sí, vamos a trabajar con eso, pero igual la felicidad de la persona no tiene que depender de si tartamudea mucho o si tartamudea poco, que la persona se sienta feliz y tranquila independientemente de cuánto tartamudeo haya, porque eso genera una tranquilidad a largo plazo. En terapia por muchísimo tiempo la terapia está enfocada en vamos a reducirte la tartamudez. Y claro, con todas las técnicas la tartamudez efectivamente reduce, pero a corto plazo. ¿Cuánta gente de, no sé, siempre digo a modo de broma, a ver, tráigame a alguien que tenga 80 años y que me diga que por los últimos 60 años ha usado técnicas de habla? No, porque la gente se cansa. La gente, claro, al comienzo te sirve, etcétera, pero luego la gente se cansa. La gente no usa técnicas de habla hasta que el día que se muera. Am, entonces es mucho también de pensar y de dar terapia pensando en el largo plazo. Por eso es tan importante que la persona se sienta bien consigo misma, porque las técnicas de habla, eso te sirve en el corto plazo, uno ve resultados ahí, sí, mira, disminuyó, pero conforme pasan los años, pasan las décadas, ese tartamudeo cambia, puede aumentar, puede disminuir nuevamente. Esos son cambios naturales que tiene el habla. Por eso es importante, sí, les vamos a dar las técnicas de habla, pero teniendo en cuenta también que la persona se sienta bien y tranquila Claro, consigo misma. claro. Eso es muy importante también. Por eso, eso es a lo que me refiero cuando digo que eh, no demos dobles mensajes, ¿no? Y que seamos bastante congruentes con el trabajo que hacemos. ¿Desde qué mirada se ha definido la tartamudez desde hace muchos años? Una pausa para agua. Sí, tranquila, ¿eh? Los bloopers. Me gusta mucho esta nueva mirada de la tartamudez desde la persona que tartamudea, porque ahora, por ejemplo, la forma de intervenir que tenemos en terapia es justamente trabajando con esa sensación de pérdida de control con la que trabajábamos antes, con la que trabajábamos antes, no, con la que comentaba antes. Eh, y, y porque finalmente eso es lo que es la tartamudez y eso es lo que es el centro de la tartamudez. Si uno empieza trabajando de frente con las disfluencias, con las repeticiones, prolongaciones, bloqueos, es un poco de, a ver, espérate, pero te estás yendo a lo que pasa cuando tartamudeas, que es Efectivamente, y uno resultado. tiene que trabajar, exacto, y uno tiene que trabajar con el centro de la tartamudez, que es la sensación de pérdida de Antes control. de que ocurra, claro.
Exacto. Entonces yo creo que ese enfoque em, está bastante bueno. Es un enfoque que todavía sigue en desarrollo y que, pues bueno, de aquí a unos 5 años, 6 años, yo sí siento que cuando se descubran nuevas formas para trabajar ese centro de la tartamudez, yo creo que va a ser bastante, bastante bueno. Pero es algo que todavía sigue en desarrollo y así que todavía, bueno, estaremos pendientes a ver qué sale en los siguientes años. Claro, las consecuencias de verlo desde ese punto de vista nuevo, ¿cuáles pueden ser? ¿Qué mejoras puede haber desde ese Mejora, punto de vista? mejora bastante porque estamos trabajando con lo que es la tartamudez por definición, la definición actual de la tartamudez, porque cuando uno trabaja directamente en las repeticiones, las prolongaciones, en la atención física, etcétera, pues uno está yéndose a la consecuencia de la tartamudez y no a la tartamudez en sí. Entonces, lo que se espera es que una vez que uno ataque, entre comillas, ese centro de la tartamudez, pues se puedan lograr resultados a más largo plazo porque uno está trabajando con ese centro de la tartamudez en lugar a lo que pasa después. Claro, Es un área bastante nueva porque pues esa definición salió, o esa investigación que generó esa definición salió en el 2018-19, que ha sido hace 5 años más o menos, lo cual es bastante novedoso y en lo que han hecho los expertos mundiales en estos 4 o 5 años es adaptar los conocimientos existentes a una terapia centrada en esa sensación de pérdida de control, pero todavía no se están creando nuevas, bueno, por ahí una que otra, pero no hay todavía investigaciones que nos digan qué otras nuevas técnicas pueden haber para atacar esa sensación de pérdida de control. Atacar entre comillas para, tú me entiendes, esa sensación de pérdida de control. Entonces yo creo que de aquí a unos otros 5 años o no sé, ya cuando tengamos investigaciones ya publicadas en ese tema, yo creo que va a ser bastante, bastante interesante, bastante llamativo. Esa es la investigación que pues estamos comenzando a trabajar. Eh, Sé que hay otros colegas que también están interesados en eso, así que mientras más seamos, pues mejor. claro. Se habrán hecho muchísimas entrevistas, me imagino, para poder hacer esta investigación, ¿no? Este tipo de investigación. La definición, por ejemplo, que les preguntó a las personas con tartamudez qué es la tartamudez, entrevistó a como 400 personas con tartamudez y les preguntó simplemente eso, ¿qué es la tartamudez para ti? Algo que nadie había hecho antes, pese a que suena algo tan simple. Algo tan sencillo, ¿no? Tan Sí, sencillo. exacto, Pero que nadie había caído en hacerlo. exacto. Por eso ahora creo que se vuelve tan interesante. Claro. ¿Qué sensación genera el hecho de tener tartamudez? A nivel físico puede haber mucha tensión física y esta tensión física se puede dar en muchísimas partes del cuerpo. Partes visibles para los terapeutas en la evaluación como partes que no. Hay personas que pueden tener tensión física en zonas no tan visibles para los terapeutas de habla como el abdomen, por ejemplo, entre otros. Del lado un poco más interno, pues esta sensación de pérdida de control, acompañado de todas estas emociones, pensamientos, sentimientos, etcétera, que pues uno lleva y con el tiempo aprende a responder diferente. ¿Y cuáles son algunas de las manifestaciones propias de esa tensión física? Um, Empezando por el hecho de, creo que lo diría más como tensión física en zonas localizadas del cuerpo, como en la mandíbula, el rostro en general. Si uno cierra los ojos con presión y hace fuerza, pues claramente te puede doler toda esta zona de los ojos. Si uno aprieta los dientes con fuerza, te puede doler toda esa zona también. Las manos, incluso los pies, las piernas, zona. Yo recuerdo que cuando
antes cuando tartamudeaba y estaba caminando, hacía una pisada fuerte para con eso apoyarme a que la palabra me salga, y todo ese tipo de comportamientos a nivel físico. Ya. ¿Qué emociones suelen acompañar a los movimientos físicos? Incomodidad, culpa, en realidad es como una bola de nieve, me gusta explicarlo así, pero es como uno siente tensión física, entonces uno se siente incómodo, luego uno se siente y sigue creciendo esta bola de nieve, es como que uno se siente incómodo, uno empieza a sentir vergüenza, luego uno siente culpa, pues, ay, ¿por qué me pasa esto? Luego uno siente culpa por sentir culpa, ay, pero yo no debería sentirme mal. Y es una bola de nieve enorme que se empieza a crear. Eh, pero bueno, también hay, como siempre me gusta. Angélica, ¿qué aspectos se trabajan en la terapia? En terapia se trabaja mucho que la persona responda diferente a esa sensación interna de pérdida de control. Y a lo que me refiero con esto es que cuando la persona sienta que está por tartamudear o sienta que ya tiene el tartamudeo ahí, y me refiero a esta sensación interna que hablábamos antes, que cuando la persona sienta eso, su mente se quede tranquila, no le diga cosas incómodas o si se las dice, pues que no le preste atención a eso, que no aparezcan o que no predominen sentimientos de vergüenza, culpa, etcétera, que su cuerpo no reaccione, que cuando sienta que va a tartamudear o cuando sienta ya que tiene esa sensación interna, que las piernas no se pongan duras, que el brazo no se ponga tenso, que la garganta no se ponga tensa, que el cuerpo no reaccione. Y como siempre le digo a los chicos, ¿cómo crees que sería o cómo crees que te llevarías con tu tartamudez si cuando sientes que vas a tartamudear o cuando sientes que estás ya empezando a tartamudear, tu cuerpo no reacciona, tu mente le da igual, no te sientes incómodo, no sientes vergüenza, etcétera? Pues sería con mucha más paz a nivel mental, a nivel físico también, porque ya no estás luchando contra eso. Y pues finalmente, en muchísimos casos, claramente es las posibilidades de que eso disminuya esa lucha, esa pelea que uno tiene a veces con las palabras, que genera toda la tensión física visible, disminuye también porque tu cuerpo ya no está tenso. Eh, entonces en terapia se trabaja mucho eso, y cuando la persona siente que va a tartamudear o esté por tartamudear, el cuerpo ni la mente reaccione como lo ha venido haciendo durante todo ese tiempo, porque finalmente eso solamente genera más tensión, tanto física como mental. Entonces es mucho de eso, es mucho de, como comentábamos, tener esta sensación de pérdida de control como el enfoque de la terapia. Cuando llegan a terapia, lo primero que te dicen que suele ser Que no quieren tartamudear. la tartamudez. O si te dicen que no, y a ver, no lo digo con tono de juzgar, porque yo a mis 5 terapeutas yo les he dicho lo mismo. Yo iba y les decía, no quiero tartamudear. Y si por último tengo que tartamudear, pues que se me note lo menos posible. Eso era lo que yo les pedía. Y eso es lo que la gente viene y pide. Y por eso digo, yo no te juzgo, o sea, yo he estado en ese lugar. Yo creo que como terapeuta, ahí uno tiene dos caminos. Uno de los caminos es decirle a la persona como, sí, yo te voy a apoyar a que el tartamudeo se te vea poquitito, poquitito. Pero ahí hay un problema enorme, y ya lo vamos a conversar en un ratito. Y el otro camino es como, mira, vamos a trabajar y viene toda esta explicación que acabo de hacer de que en terapia se les explica qué es la tartamudez, esta sensación interna, que podemos trabajar en que el cuerpo no reaccione, etcétera. Eso como consecuencia puede traer que efectivamente que haya menos tensión, etcétera, pero reconociendo que somos personas con tartamudez, que vamos a tartamudear, es parte de como siempre decimos,
así es como nuestros cerebros están programados para funcionar. Vamos a seguir siendo personas con tartamudez. La tartamudez cambia. A veces uno tiene temporadas de menos tartamudez, de más tartamudeo, y es mucho aprender a aceptar esos cambios naturales que tiene la tartamudez. Por definición, también la tartamudez es muy cambiante. Eh, entonces tenemos esos caminos, el camino de decirte, sí, sí, yo te voy a enseñar a que se te vea poquito, pero ahí viene un problema enorme, que es que eh, lo que conversábamos de las técnicas de habla, que sí, el terapeuta le da a dar todas las técnicas, fluency shaping, etcétera, la persona va a tartamudear menos, la persona se va a sentir súper feliz, sí, estoy tartamudeando menos, el terapeuta le va a decir, sí, felicidades, tartamudeas menos. Em, pero como siempre digo, si uno felicita a una persona por tartamudear menos, no te sorprendas que esa persona se sienta mal cuando tenga un día que por diversos Claro, factores tartamudeó más. claro. Entonces, creo que existe esta creencia de que el tartamudeo es algo que se puede trabajar en terapia unos meses y luego disminuye y por el resto de la vida se queda en ese nivel disminuido hasta el día que la persona se muera. Pero la tartamudez no funciona así, la tartamudez cambia. Y por más que uno reduzca ese tartamudeo en ese instante con todas estas técnicas bombardeadas, eso no significa que de aquí al próximo año el tartamudeo pueda aumentar, porque simplemente así funciona la tartamudez. Cambia con los años, cambia con el tiempo, etcétera. Por eso es que ese camino te da tranquilidad a corto plazo. Claro. Y por eso que el camino que proponemos nosotros, que tampoco es que me lo inventé yo, viene de expertos mundiales, te dice de, mira, vamos a trabajar en que reduzcas sí, tu respuesta corporal, la tensión física, etcétera, porque eso finalmente es lucha. Eh, pero teniendo en cuenta que esto es quién eres, que vamos a tartamudear pues siempre, entonces hay que también hacer las paces, sentirse tranquilo, porque eso también es parte de, si uno se siente tranquilo cuando tartamudea, si uno se siente en paz, eso también genera que tu cuerpo reaccione menos, que tu cuerpo ya no esté tan alerta, con tanto miedo, etcétera, porque la mente está tranquila también. Entonces, es bastante importante eso y pues bueno, ya ahí hay dos caminos. Nosotros tomamos este de acá, el que te comentaba, porque pues claramente es lo que se trabaja actualmente. Cuando tú escuchas expresiones como, por ejemplo, eh, que la tartamudez se cura con el tratamiento, mm, o cosas así, ¿cómo puedes explicar? Es decir, porque esas expresiones todavía se siguen utilizando. Y ¿Cómo donde, se puede explicar? y donde las veo mucho más es en preescolares, porque cuando ya las personas son más grandes, pues bueno, claramente si la tumor se pudiera curar cuando son más grandes, pues ya se hubiera curado hace rato y no existirían los terapeutas que trabajan en tartamudez porque ya se curó. Um, entonces, yo lo veo más en preescolares, que ahí también hay un tema bastante, lo que se conocía antes versus lo que se conocía hoy en día. En preescolares sabemos que el 80% de preescolares que empieza a tartamudear deja de hacerlo, no porque hubo una cura mágica, sino porque son niños de 2, 3, 4, 5 años que todavía tienen sus pequeños cerebros con toda esta neuroplasticidad, etcétera, se sigue desarrollando y pues su cerebro finalmente con el tiempo se desarrolla como alguien que no tiene tartamudez. El problema está en que existen enfoques terapéuticos, etcétera, que han hecho investigaciones en donde les dieron terapia a estos niños preescolares, los niños dejaron de tartamudear. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una mala lectura de la investigación y que dijeron los terapeutas, la terapia les quita la tartamudez. Y ahí salen frases como, trae a tu hijo pronto, intervención temprana, podemos quitarle la tartamudez. O intervención temprana hace que los niños tengan más posibilidades de que se les quite la tartamudez, porque se han hecho investigaciones en donde se les daba terapia a niños de 2, 3, 4, 5 años y luego y las investigaciones te ponían, sí, mira, se les fue la tartamudez a tanto por ciento. Pero ¿qué sucede?
que en ese rango de edades es cuando naturalmente los niños dejan de tartamudear. Entonces no le puedes decir que fue la terapia, porque el 80% de grupos de ese niño ya estaba predestinado para que deje de tartamudear. Ya ves. Entonces es como que yo les dé una taza de té a esos niños y luego diga, a ver, el té a cuántos niños le quitó la tartamudez. Ah, al 80%. No, esos niños ya iban a dejar de tartamudear. Eh, y ahí hubo una mala interpretación de los resultados, tanto por parte de los investigadores como de pues, las personas que leían esas investigaciones. Eh, y por eso es que ahora en conferencias mundiales se habla muchísimo de eso y se explican estas cosas. Se dice que, escúchame, por años se ha leído mal estas investigaciones. No es que la terapia les quitó, es que nadie dijo, oye, están en el rango en el que eso pasa. ¿Me entiendes? Por eso es que entonces el mensaje que se da ahora no es de trae a tu niño a terapia porque así ya que le podemos eliminar la tartamudez. No, es como que trae a tu niño a terapia porque ya sea que se le va la tartamudez o no, podemos trabajar con ese niño y la forma en la que se aborda esos niños ahora es vamos a trabajar asumiendo que ese niño va a ser parte del grupo que continúa tartamudeando. Si en el camino el niño deja de hacerlo, no pasa nada, no le hemos hecho ningún daño a ese niño, porque no es que se le hayan, bueno, etcétera. Pero si ese niño continúa tartamudeando, se van a haber hecho cosas increíbles. Si ese niño desde los 4 años, 3 años, ya se le enseña, no hay nada de malo en ti, tu voz merece ser escuchada, mereces respeto. Yo recuerdo mi sobrina en los 4 años tartamudeando y diciendo, yo tartamudeo y no hay nada de malo en mí. Ahora ya tiene 9 y pues empoderadísima, al contrario, hay que decirle, ya cállate porque habla demasiado en clase. Entonces, ahora se trabaja bajo ese enfoque de, independientemente de si tartamudea o no, vamos a trabajar con ese niño asumiendo que es parte del grupo que sí, y pues si lo deja de hacer, no pasa nada, pero si continúa, se van a haber hecho cosas increíbles con ese niño desde que tuvo 2, 3, 4 años. Claro. ¿Cuáles son otros mitos de la tartamudez? Porque, Creo que el mayor mito de la tartamudez, desde el punto del lado clínico nuevamente, es este punto de la tartamudez se puede controlar. sí, Mira, si la tartamudez se pudiera controlar, todo el mundo ya lo hubiera controlado hace rato. No se escucharían personas tartamudear porque pues se puede controlar. La tartamudez no se puede controlar. Algunas personas usan el término manejar y que la tartamudez se pueda manejar, pero entre manejar y controlar no hay mucha diferencia, es básicamente lo mismo. Por eso que lo que se dice no es tanto buscar cómo controlarla o manejarla, porque eso solo te genera más lucha contra eso, sino es nuevamente aprender a responder diferente, que es completamente distinto. ¿cuáles son algunos de los objetivos que a corto o largo plazo tienes en mente realizar? Bueno, ahora empecé el doctorado. El doctorado dura un promedio de 4 a 5 años a tiempo completo, así que voy a estar aquí en esa parte de Florida por un buen rato. Yo conversé con mi mentor, el doctor Christopher Consentino. En este primer año, mi meta es simplemente apoyarlo en sus investigaciones. Ahorita estoy en modo aprender. Ya para el segundo año, aparte que la universidad ya me lo pide, yo ya tengo que plantear investigaciones, cosas que quiero conocer. Yo siento que quiero conocer mucho más de esa sensación de pérdida de control, de eso quiero que sea el foco de mi investigación. Así que el segundo año, tercero, cuarto, quinto, va a ser mucho de ya por fin yo misma crear investigaciones, ser yo la investigadora principal de estos artículos y claramente junto a la mentoría de Chris y claramente igual también seguir colaborando con los proyectos que él tenga. Eh, y luego, ya cuando termine el doctorado, pues mi meta siempre ha sido ser profesora universitaria. Quiero dar clases a chicos de maestría y
quiero tener un laboratorio de investigación, así como Cristian el suyo, así como Scott tiene el suyo en Michigan. Yo también quiero a futuro, de unos 5 años, tener un laboratorio de investigación en donde tenga un equipo de chicos de doctorado, maestría, pregrado trabajando conmigo, siguiendo haciendo investigación en tartamudez. Y con mi centro, en realidad mi centro, claramente sigo haciendo cosas, etcétera. Pero de alguna forma mi centro, pues yo ya me fui de Perú, ya me fui de Sudamérica hace tiempo. Yo no veo mi centro como que, no sé, decirte, quiero tener 50 sedes en todo el mundo. No, yo siento que mis metas son la investigación principalmente. eh, y pues claramente que mi centro continúe. Um, sí, estamos trabajando en abrir una sede en otro país, ya le vamos a comentar un poco después. Eh, pero más de eso yo ya no veo más cosas porque no tengo tiempo y mi meta es hacer investigación. Eso es lo que siento que más se necesita y lo que más yo quiero hacer. Así que, pero igual, claramente el centro, tengo un equipo increíble que trabaja conmigo. No quiero dejar el centro, no puedo dejarlo, es mío, ya vamos a cumplir 6 años. Pero mi centro de alguna forma se ha vuelto en algo un poco más que hago en mis tiempos libres, que comparto historias, subo cosas, subo videos, porque pues claramente ya ahora que estoy en este país, mi trabajo principal es el de la universidad, en donde pues claramente es un trabajo de 8 a 5 o a 6 que me piden a presentar cosas, etcétera, etcétera. Así que, pero bueno, igual siempre es mucho de, sea como pueda, intentar apoyar a la comunidad hispana compartiendo la información que siga aprendiendo. Eso siempre. Quiero darte las gracias, Angélica, porque ha sido para nosotros, para el programa El Club de los Poetas Muertos, un verdadero lujo el poder contar contigo en exclusiva. Y yo soy un gran seguidor tuyo. Y bueno, y el hecho de que te pueda entrevistar, mmm, para mí, y no solo para mí, sino para el programa, ha sido un hándicap. Muchas gracias a ti Y, también. y Sí, que hayamos podido hablar de lo que más nos gusta, tanto a ti como a mí, que es de cómo mejorar cómo mejorar la tartamudez y sobre todo cómo visibilizar aquellas personas que, bueno, que tienen tartamudez y hacer ver a la sociedad cómo tienen que cambiar esa mentalidad para saber cómo ayudar. exactamente. Muchas gracias a ti también por la invitación y por tu trabajo creando este tipo de podcast de videos para ayudar a la comunidad de personas con tartamudez. Sí, gracias a ti también. Un placer.